Buenas tardes. Hoy, desde nuestro consentido, estamos en diferido y tenemos un invitado especial. Nuestro invitado especial es Samuel. Samuel es Samuel. Ya, punto. Luego hace muchas cosas y entre ellas, pues, trabaja, desarrolla el arte de sanar y la sanación a través del arte, la oración, el teatro, la acupuntura, la medicina, y etcétera, ¿no? Etcétera, porque no solamente hace, sino que va a seguir haciendo y seguro que va a seguir descubriendo muchas más cosas, ¿no? Esa es la idea. Perfecto, pues bienvenido a nuestro espacio consentido. Gracias. Te vamos a consentir un poquito. Vale, muchas gracias. Para que hables lo que quieras. Dentro de eso, pues si cogiéramos una línea o una sugerencia, obviamente yo creo que es el arte de sanar, el vínculo de la vida con la... Habla lo que quieras. Ah, vale, sí. No, como no me has pasado las preguntas antes. Ahora solo nos ocurre alguna. Siempre Vale. aparece alguna incómoda, que es Ya. lo que hace que... Vale, el juguillo, ¿no? Claro. Bueno, pues gracias por la invitación. Y entonces el tema es el arte de sanar. Wow. Podría ser eso. Podría Sí. ser, bueno, eso es como un arte perdido, ¿no? Es como en busca del arca perdida, casi, ¿no? Ujú. que es triste al principio, ¿no? Porque como que la humanidad ha ido perdiendo poco a poco ese arte que, bueno, la idea de la escuela a la que pertenecemos, la escuela de Chin, bueno, uno de sus fundamentos es rescatar ese arte de sanar, ¿no? Ese arte que no es solo dar una pastilla, sino que, bueno, entra también la idea de escuchar al otro, partimos por ahí. Claro, quizá se me ocurre que la sanación se ha reducido a la medicina y la medicina al hospital. Exacto. Y el arte se ha dejado para las galerías y para ya unos modelos prefabricados, ¿no? Preestablecidos. Y bueno, yo creo que esto que te decía al principio de escuchar, la escucha es una forma contemplativa, ¿no? Y yo creo que cualquier acto artístico empieza por una contemplación. Es decir, el pintor pues contempla su lienzo en blanco y dice, bueno, ¿y aquí qué me va a decir? El escultor contempla el pedazo de piedra y dice, bueno, ¿y aquí qué? Ah, mira, eso me recuerda a lo que comentaste este fin de semana en el seminario que nos regalaste, de que en algún lugar los médicos habían aprendido a quedarse contemplando un minuto, 30 segundos, no recuerdo ahora la cantidad de tiempo, antes de intervenir en una urgencia. Sí, pues hay un estudio que se hizo en Estados Unidos, muy interesante, porque partía de hacer la prueba a los médicos de los emergentólogos, es decir, los que están en la primera línea, los que atienden cosas muy complicadas, y donde todo está muy protocolarizado, es decir, para esto haces esto, 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 esto. Entonces se les pidió a los médicos intensivistas de las guardias que dedicaran 60 segundos, los 60 segundos es, digamos, bastante poco, a ser conscientes de su respiración. Y se vio que todas las muertes o todas las mala praxis que realizaban de una forma más o menos habitual disminuyeran una cosa bastante drástica e importante, ¿no? Entonces, ahí se ve como el simple hecho de contemplar una situación en un momento determinado puede hacer que cambie tu respuesta. Es decir, que todas las respuestas preestablecidas que estamos acostumbrados a dar ante este estímulo, si yo pienso un segundito, bueno, 60 segunditos, mi respuesta puede cambiar, ¿no? Entonces, me parece muy interesante eso. Claro. Difícil se me antoja a mí ahora pensando en que la cultura que se va desarrollando, que se va gestando en nuestro medio, muy marcada por la cinematografía anglosajona, bueno, ahora ya diríamos que ya se ha extendido a todas partes, todo es una intervención rápida, una resolución rápida a nivel médico, a nivel de violencia, de guerras,
claro, en 20 minutos, en 1 hora, en 2 horas de película, tú has visto pasar varias vidas y se han resuelto guerras enteras, ¿no? Ujú. Mira, ahora que dices esto, por ejemplo, de las películas, escuchaba el otro día un podcast de estos de cine que decían que ya en Hollywood se están replanteando el modo de hacer las películas porque se han dado cuenta que si en los primeros 4, 7 minutos no pasa algo importante, la gente desconecta, ¿no? Entonces estamos en la cultura de la inmediatez del scroll, plum, 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 y ahí se nos está perdiendo mucho, mucho. Se nos va un poco la vida en eso, creo. Sí, sí, realmente sí. Y como que va más, no tiene freno. Claro, la pregunta sería entonces, ¿la vida es así o estamos haciendo nuestra vida así? ¿En qué medida crees tú que esa manera de enfocar la vida, de desarrollarla en lo cotidiano, ¿no? En nuestras relaciones personales, humanas, nos va a llevar a la sanación o nos puede conllevar un mayor deterioro? Porque lo que le venden a uno es como que es la puerta de la felicidad, ¿no? Ujú. La dopamina. La dopamina, sí. Que la dopamina está, lo que crea es una dopamina, pero esa dopamina está creando una dependencia, ¿no? Y bueno, a juzgar por las estadísticas de salud mundial, vamos a peor, ¿no? Cada vez sabemos más, cada vez tenemos más medios con los cuales atender a la enfermedad, pero vemos que no hay ninguna enfermedad que en los últimos años, digamos, oye, pues ha decaído muchísimo y esta enfermedad va a desaparecer, ¿no? De hecho, la capacidad que tenemos ahora mismo para que desaparezcan enfermedades es nula. Ujú. Entonces hay que hacer una reflexión, cómo es que cada vez tenemos más acceso a tecnología, a sabiduría, a ciencia, que está muy bien, pero cada vez estamos peor. Entonces Claro. creo que como humanidad hay que replantearse, vamos a parar un segundito, este scroll, Ujú. y replantearnos de verdad qué es lo que estamos haciendo mal. Lo que pasa es que por la inercia en la que llevamos eso no va a pasar. Es decir, ya esto es como un tren que va al... yo me lo imagino así, esto ya es un tren que va al precipicio, entonces pues cada uno va en un tren y a ver si podemos saltar algunos o ir corriendo al último vagón. A ver si tengo como esa imagen porque, bueno, ahora en la clase de este fin de semana lo hablábamos, ¿no? Que se sabe perfectamente los 4 elementos que causan una mala, lo que se llama ahora salud mental, que bueno, ese nombre también Ujú. podríamos darle una vuelta a eso, pero bueno, todas las patologías relacionadas con la psiquis, se sabe perfectamente que pueden mejorar si hay un entorno social adecuado familiar, si hay una espiritualidad, es decir, si hay un motivo por el que vivir, si tienes una buena alimentación y si tienes, bueno, y no tienes mucho acceso a los smartphones, ¿no? A la tecnología. Entonces son 4 elementos que son muy, digamos, modificables o que podemos cambiar. Entonces, Ujú. entonces, bueno, y luego uno va a los planes de salud mental de los países y alguno presenta algunos de estos 4 puntos que se sabe ya perfectamente Ujú. científicamente demostrado, la ciencia que es súper importante, que si mejoramos esto, nuestro coco va a funcionar mejor, no vamos a estar tan deprimidos. Ninguno se plantea eso. Entonces, cuando hablamos de lo del estilo de vida, replantearte el estilo de vida no es come manzanas, hace ejercicio, es bueno. Es cómo te relacionas, es qué grado de espiritualidad tienes, que no tiene nada que ver con ser católico, musulmán o cualquiera, sino el tener un motivo de vivir o un motivo por el que haces las cosas. Entonces, a la medida que vamos perdiendo eso, se va difuminando, entonces pues, cada vez vamos a estar peor, peor. Entonces, muchas veces ya sí que sabemos por qué pasan las cosas, Ujú. pero ¿estamos dispuestos a cambiarlos o no? Claro. Entonces, el cambio creo que tiene que ser un cambio individual de cada uno, o sea, Claro. porque como especie, pues mira, después de la pandemia decía todo el mundo, vamos a ser mejores y esto Mm. nos va a hacer mejores y vale, pues se ha visto que no. Entonces, es como que hace falta para que cambiemos. Yo personalmente veo que como humanidad global no hay nada que va. Ujú. Porque si bien vinieran los marcianos diríamos que es una fake news. No, si viene el Sí, Mesías no sí. nos lo vamos a creer. O sea, no hay Mm. nada, pero yo sí creo fielmente que el cambio parte de uno. Ujú.
y cambiamos cada uno en nuestras formas de hacer y esto, al final la vida es como una partida de billar. Hay carambolas. Claro. Entonces a lo mejor el movimiento lo inicia uno y ese uno da dos y ese dos da tres. La repercusión que tiene no tiene, no me importa, entre comillas. No le doy valor a la repercusión. Porque no es una cosa egoísta, pero sí es la idea que el movimiento tiene que partir de mí mismo. Ujú. En la medida que ese movimiento parte de mí, pues lo podré expandir. Si me quedo esperando a que el estímulo venga de fuera, a que cambiemos como humanidad, Claro. vamos ahí. Creo que no es. Mira, no que es. yo pensaba una cosa, cuando estabas hablando, de repente pensé como si hiciéramos dos listas, ¿no? Una lista de todo aquello que me va mal, ¿no? Y que me perjudica. Y una lista más interesante de aquellas cosas que me hacen sentirme bien, estar a gusto, tener mejores relaciones. Pero esa lista es una lista personal que probablemente si la hacemos nos sorprenda de la sencillez de muchas cosas que nos hacen mantener una vida alegre, saludable. Ujú. Y luego tenemos la lista que nos ofrece el mercado. El mercado en el amplio sentido de la palabra, el mercado de la salud, el mercado de la prevención, el mercado de las redes, etc. Y claro, casi todo lo que nos ofrece es algo costoso en esfuerzo, costoso económicamente, muy esforzado, muy perseverante. Tanto es así que es como si hubiéramos dado la vuelta. Te lo muestran de una manera fácil, pero que realmente luego no se mantiene, porque es demasiado difícil, ¿no? Está Ya. demasiado lejos de mí. No puedo tener una despensa llena de suplementos para tomar el resto de mi vida y cada vez salen nuevos. Desesperación. Claro, no puedo ir al gimnasio tantas veces como algunos me dicen, pero otros te dicen que no, que te va a ir mal si vas, otro te dice que comas esto, otro que comas lo otro, otro que no comas. Finalmente es tanto el lío que todas esas medidas como que nos alejan y al final me da a mí la sensación de que para algunas personas llega un nivel de cansancio que uno tira la toalla, Ujú. ¿no? Esa lista personal de sugerencias, y esto ya es una pregunta personal para ti, ¿no? Ujú. De todas las opciones que pueda haber, y cada uno pues descubre y va descubriendo las suyas propias, las que se va encontrando por el camino, ¿no? ¿Cuáles han sido las opciones que tú has podido vivir o practicar que para ti, porque luego cada persona tendrá su referencia con eso, que a ti te han permitido por un lado, desarrollarte en el arte de sanar y por otro lado, en tu propio proceso de vida, implementar cosas que te han hecho sentirte saludable en el sentido no solo físico, sino anímico, evolutivo. Ujú. Bueno, yo creo que sin duda sería el teatro. Sí, porque el teatro de una forma más tomada desde un punto de vista, si queremos decirlo, más profesional, ¿no? O sea, no como algo que haces de vez en cuando o algo que te gusta o algo que dicen que se te da bien, como ha sido durante mucho tiempo en mi vida, pero en el momento en que el teatro ocupa una posición equiparable a mi actividad médica, equiparable me refiero como que para mí ahora mismo son igual de importantes, ¿no? Una cosa ha potenciado a la otra, ¿no? Mm. Y lo que te decía anteriormente, ¿no? Hay dos cosas que a lo mejor se parecen mucho de lo que puede ser la labor de como médico o la actividad como actor, ¿no? Tienen un nexo de unión que es la escucha. Si no escuchas, vas a ser muy mal actor y si no escuchas, vas a ser muy mal médico. Aunque también se Porque entiende en el teatro habitual que tú hablas y te tienen que soportar y escuchar los espectadores, sí, ¿no? no, pero digo que cuando estás, te formas como actor, muchas veces te dicen, bueno, tienes que escuchar al otro, a tu compañero, lo que te está diciendo, no tienes que estar pensando en el pie de texto, en tus líneas que vas a decir, no, escucha lo que te está diciendo, déjate impregnar por eso y en base a eso tú das una respuesta, una réplica, tu réplica, pero en base a que aún escuchas. Si no hay escucha en el teatro
no funciona, si no, pues estaríamos leyendo y tú dirías una línea u otra. Y en el caso de, pues de la práctica clínica, es lo mismo. Si tú me dices, me cuentas un rollo y yo estoy a mi teclado y transcribiendo lo que tú me dices y no te estoy escuchando, hombre, pues es difícil que pueda darte una respuesta individual a ti. Puedo darte el enalapril para la hipertensión y chispún, pero me pierdo esa capacidad de, a lo mejor, si hay una escucha, ahorrarme el enalapril. Es decir, ostras, Claro. pues, ¿qué tal? Y hacerte ciertas preguntas de, ¿tú por qué estás hipertenso ahora si nunca has sido hipertenso? Cuéntame qué está pasando en tu vida, porque a lo mejor eso es algo momentáneo, ¿no? Claro. Entonces, pero sí el teatro me ha ayudado a adquirir esa capacidad más de escucha. Ujú. Entonces sí ha sido como muy liberador esa parte. Sí. Yo sé que hay muchas más cosas, por el tiempo que nos conocemos ya hace unos cuantos añitos, ¿no? Ujú, Eh, y tampoco vamos a agotarlas todas. Mm, Pero ya que nos hemos centrado en ese aspecto tan importante en el teatro y que hemos visto cómo has desarrollado obras de teatro como Metus, por ujú, ejemplo, ¿no? Eh, que, que tienen un aporte, ¿no? No es solamente un espectáculo, ujú, sino que es como un espectáculo o una situación en la que el aparente espectador, ¿no? Como si dicen, se rompe la cuarta pared, el ujú, aparente espectador se hace protagonista de la historia, ¿no? ujú. Cuando yo la vi, por lo menos me sentí así, y creo que casi todo el mundo, y se identifica con procesos universales. Eh, en la escuela Neiching desarrollamos el concepto, la idea, algo que yo creo que está y que sigue en desarrollo, no está concluido, que es el teatro creativo sanador. Ujú. Eh, ¿Hay algún aspecto de ese desarrollo, tanto como por lo que se hace o se ha hecho, como por los sueños de hacia dónde puede ir ese teatro creativo sanador, que, que aporte algo diferente a solamente hacer una obra de teatro, con todo el respeto hacia muchas de las obras de teatro que hay, ¿no? Ujú. ¿Cuál sería el toquecito, ¿no? que podemos aportar ahora desde el teatro creativo sanador a simplemente la memorización de una obra y la ejecución, a veces de manera muy buena, pero ¿hay algo que tú hayas identificado que te haya podido conmover y aportar? Bueno, yo creo que la parte de ese teatro creativo sanador parte de que el primer implicado y el primero que recibe esa sanación es el que está arriba. Quiero decir que no solo es un modo o un método para despertar en el otro algo que le conmueva, ¿no? Que es el teatro que a mí me gusta realizar, ¿no? O sea, como que el espectador se vaya con el... Ostras, y esto tal, y... Ostras, pues yo me he sentido identificado, pues hoy, como me ha dicho mucha gente, es que parece que me hablabas solo a mí. Pues eso, solo a ti. Entonces, eso está, creo que está muy bien, ¿no? Porque si alguien te dice eso es porque se ha sentido identificado. Entonces, la medida que sientes que te has sentido identificado es porque algo te ha hecho reflexionar, ¿no? Pero yo creo que el primer implicado en ese acto creativo a través del teatro, el primero que se tiene que conmover es el actor, el que lo hace. Porque si no, no sé, creo que no funciona. Si tú no vives esa experiencia de lo que estás haciendo como un acto terapéutico, primero hacia ti mismo, no, esto no funciona, creo, bueno, personalmente, ¿no? Y yo sí he visto a medida que lo iba haciendo y repitiendo muchas veces, como algo en mí cambiaba. No te lo sé decir, pero sí, sobre todo porque después de 2 años y medio haciendo una misma obra que ya dices, hoy no te cansas. No, porque cada una se impregna de una cosa, tú estás de una forma diferente. Entonces, sí, el texto es siempre el mismo, pero lo que dicen en muchas escuelas, el texto es el pretexto, ¿no? Entonces, eso está muy bien, ¿no? Porque, bueno, yo puedo decir un mismo texto o haciéndolo súper dramático o haciéndolo de comedia. Y es un ejercicio que se hace
como actor, ¿no? Dice, bueno, este mismo texto te tienes que partir de risa. Y este mismo texto es la noticia más triste que has dado en tu vida. Y eso, bueno, eso mueve algo en ti que dices, bueno, ¿cómo estoy hoy? Pero hay el cómo estoy hoy, pero hasta cierto punto, porque el personaje es el personaje. Entonces tú puedes estar hecho, como se dice, mal, tú puedes estar hecho mierda, pero el personaje tiene que estar bien. Pero hay parte de ese estar hecho mierda que sí que va a influir en el personaje. Y mira, es una cosa que llama mucho la atención, que lo podemos decir, bueno, pues se trata de la adrenalina y porque estás bajo presión y entonces el cuerpo cambia. No, yo creo que es por la propia terapéutica que el teatro exige. Hay veces que uno llega enfermo al teatro, con fiebre, con dolor de garganta, con la voz quebrada, has estado todo el día con claras de huevo, con gárgaras, o sea, has ido a la farmacia y te has echado de todo y esa voz no arranca. Y bueno, pues vas al teatro porque dicen que la única excusa para no hacer una función es que el actor esté muerto. Y aún así le puede tocar el papel del muerto. Entonces tú vas arrastrándote al teatro como sea. Entonces llegas ahí y te vistes y no sé qué. Y dices, bueno, pues... Y de repente es que se apaga todo y ahí pasa algo. Ahí pasa algo. Porque sales y ya no hay fiebre, ya no hay afonía, ya no hay no sé qué. Y de repente dices, bueno, pero si yo me estaba muriendo hace 30 segundos. Entonces luego alguien podría decir, no, pues eso es la adrenalina, que como estás nervioso todo se te pasa, no sé qué. Digo, bueno, si lo queréis explicar así, vale, pero creo que no. Creo que Hay más. que hay más que esa caja negra cuando se apaga, hay magia. Hay magia. Y que no pasa en el cine, ¿no? Pero tiene otra elaboración, ¿no? Pero el teatro sí, creo que se crea teatro creativo sanador, el primero que se implica en ese proceso sanador debería ser el propio Sí. actor. Se me ocurre que eso, volcado a la experiencia cotidiana, ahora que más que nunca, aunque siempre ha habido esa realidad, ¿no? Hay una serie de condicionamientos, hay una serie de guiones hechos ya de cómo te tienes que comportar, de cómo tienes que pensar, de cómo tienes que sentir, de cómo tienes que interpretar tu vida y lo que sucede, ¿no? Y aparecen diversas tendencias a lo largo de toda la historia de la humanidad. Claro, uno no hace el papel, está leyendo, no está integrado en el teatro de cada día, ¿no? En ese sentido, lo que has comentado me resuena, ¿no? Como para tenerlo en cuenta y puede ser ese teatro creativo sanador un entrenamiento, un training para luego en el día a día haber despertado esa capacidad y esa atención de entregarte en el papel que estás, hacerlo de verdad sentido y que no sea una burda copia de alguien que te pasó un papel a veces mal escrito, ¿no? Sí, lo que dices de las respuestas preestablecidas que dices, bueno, al final, y haciendo la equiparación con el teatro, dices, bueno, luego existen muchos métodos de actuación. Está el método de no sé quién, el método de no sé cuántos, el método Stanislavski, el método bla. Y al final hay actores que dicen, no, yo soy del método y todo lo que hacen lo hacen así. Pero otros dicen, bueno, están todos estos métodos y dependiendo si yo tengo que interpretar una u otra cosa, pues elegiré un método u otro, ¿no? Entonces en la vida pues también puede ser, dependiendo de las circunstancias que me toquen vivir, elegiré dar una respuesta a otro y eso es el arte de vivir. Claro, si me preprogramo para ser como un autómata, un robot, pues claro, me estoy perdiendo las formas de poder vivir e interpretar la vida o la realidad de diferentes formas, ¿no? Muy bien, pues yo creo que hasta aquí hemos llegado en este, como decían los literatos antiguos, este gran teatro del mundo, en que estamos. Y teatro no es ficción, el teatro es, como acabas de comentar, justo quizá una dimensión de la realidad más real que la realidad misma, ¿no? Sí, además se está convirtiendo cada vez más en el último reducto de la realidad, porque ante todo este bombardeo de inteligencia artificial, de no saber si el mensaje que me mandas es tuyo o te han clonado la voz, al final el teatro se va a convertir un refugio de la realidad, donde tú vas a poder ir al teatro y ver y dice, ese
hasta que haya un robot que se parezca mucho a los humanos, nos queda mucho, ¿no? Pero sí va a ser el último reducto de la realidad, decir, ostras, lo que estoy viendo está en vivo, es una persona y me está transmitiendo algo, ¿no? Porque ya están clonando los actores de Hollywood, del cine. Sí. Entonces, al final, poco a poco, el reducto de la realidad va a ser el teatro. Bien, pues muchas gracias por recordarnos ese reducto que, como las raíces del árbol allá en la oscuridad, se mantenga para que luego en el día a día pues veamos florecer lo que cada uno somos, que desde luego tiene más de virtud, de belleza y de bondad de lo que aparentemente creemos y confiamos. Que sí. Muchísimas gracias, Gracias. y nos vemos probablemente en otra ocasión, ojalá. Espero que sí. Gracias. Muchas gracias.